2:58, 14:58, la, del día 11 de mayo, y ahí lo que muestro del año 2025, y esto es lo que muestro, bueno, imágenes de mi hija, ve acá lo que tiene que ver con los colores. ¿m? Acá están extractados lo que yo decía que refería a la traslado de esta jovencita en mi segunda hija. Y el logo de la emergencia era de multicolor, pero siguiendo las líneas como del aparato que controla los latidos. ¿Mm? Bien, allí están un poquito más grandes las dos, la mayor y la menor. Es decir, aquí está más grande, aquí está más pequeñita. Y vean lo que es, qué casualidad, las hojas de esqueleto de caballo se llama. ¿Mm? O planta de los duendes. ¿Mm? Pero bueno, acá lo que está anunciando es relación a las piernas, relación a la cabeza, que también fue un problema en los diagnósticos de los médicos, eh, como parálisis cerebral y demás, está acá marcado. Esto fue la guardería. ¿Mm? Y bueno, y después yo le dije que estaba todo conectado, incluso la alusión a vasco de porfiado por los vascos, ya que nació en Uruguay, España, prematura de 7 meses, muy delicadita, y la trasladaron enseguida. Tan así que dejaron a la madre todavía internada en Uruguay y España, y yo acompañé a ella muy chiquita, CTI, sin paz. Entonces eso tiene que ver con las plazas, ¿no? Como yo decía, el símbolo de las plazas y el sentido que se le da. Que son como también Peñarol, también los Picapiedra, todo es como una arena en realidad. Ah, a propósito, acá estoy. Cuando tuve el accidente, ve que estoy con la cara deformada. Ah, y este es mi padre cuando era más joven. Pero bueno, todo empezó, tenía esta edad, cuando el accidente de la esquina que ven marcada en un video ahí, en un árbol, cuando tomé la fotografía del árbol, ahí apareció. Bueno, ahí mostré la edad que tenía del primer accidente y después siguieron, ¿cierto? Allí también por casualidad, uno de los ciber del 2008 creo que fue, que intenté reiniciar las conexiones eh, por internet que ya tenía anteriormente, el 2004 y el 2005 utilizaban en la capital del país, y luego por caer detenido en prisión psiquiátrica, bueno, en el 2006 internado, en el 2007 aquí con precautorias, o sea, todavía con obligaciones y limitaciones. El 2008 era, creo que sería así, cuando el accidente Madonna, porque siempre lo recuerdo, el accidente de Quitación por ahí. Porque fue en esos días, una de las noticias que recibí por internet fue esa, cuando empecé a utilizarla. Bien, ah, el asunto de Madonna, porque ya expliqué más o menos cómo eran los Rolling Stone, Peñarol, que significa algo así como Rolling Stone, los Rolling Stone del vehículo de los Picapiedra, de Pedro Picapiedra. Bueno, ¿qué le puedo decir? Eso señala plaza y los tres pasos y los varios interpretaciones posibles apuntan a eso. También están los colores. Notará que tengo familiares en el negocio de colores, y que además, como le decía, que ellos tomaron decisiones y se fueron acomodando, pero bueno, muchas cosas sucedieron. Por ejemplo, la familia que le dio lugar para hacer de casero y cultivar como medianerías o negocios de eso. Y era una familia que no es muy nombrada en el país, pero es importante, y conoce por lo menos dos de los presidentes democráticos, al menos, porque además celebraron eh, centenario de la casona que tiene, y justamente es eso el asunto. Está muy relacionado. Y entonces aparecían como alusiones de que un tío, y
seguramente mi padre que trabajaba con él era como señalado como Jesús, así por lo tanto la patrona, ¿no? Que era hija del patrón anterior, que además era la propietaria de allí, eh, figuraba como si fuera María. Más o menos son de las cosas que se maneja y mi tío que no vivía en la chacra, vivía en la ciudad en un apartamento, estaba como señalado como crucificado en apartamento. Bien, cosas que se manejaron de las muchas cosas en tantos años. Esto de que llevo, yo tengo 60 años, 63 años. Bien, también quería llamar la atención sobre los aviadores que me dieron, creo que el 2000, a final del 2000, del 99, a final del 1999 que estuve acá en esta ciudad, me dieron un poco de trabajo para que limpiara y para que hiciera guardia cerca de las fiestas. Y me conversó el padre de lo que ahora quedaría, que son los hijos, y uno de los hijos que justamente cuadra en el comentario de mi padre, que no sé cómo me lo hizo, porque mi padre era cuidadoso y hasta por demás, ¿no? No era tan valiente, ni era tan, en algunas cosas era aprensivo. También un poco tanto accidentalidad y cosas que sucedieron y me sucedieron a mí lo habían ah, encuadrado en un asunto entre neurótico y temeroso de las cosas, ¿no? Y la accidentalidad que sufría, por ejemplo, también. Él, aunque era menor y no era tan importante, bueno, sucedían cosas. ¿Cómo sucede? Como eso de la anécdota del perro que se atravesó a uno de el hijo del patrón cuando su actitud y su conducción era compulsiva. Eh, Son cosas que suceden con lo que hay acá, ¿no? Ya sabe, alguien dice, eh, son cosas que pasan. Diría, eh, si bien voy a explicar la existencia del pasado, la historia es larguísima, algunos creen que no hay que volver para no tomar malos ejemplos, bueno, en realidad se debería servir para lo positivo. Después de lo que sucede, siempre se ha manejado tecnología y se ha simulado el Espíritu Santo, por ejemplo, de maneras de aplicaciones energéticas y eso, bueno, parece que es malo en principio o no, o vaya a saber cómo consideramos esas cosas, porque además existe y acá coexiste, y acá están compitiendo, se da esa situación, ¿no? Yo tengo todo lo que tengo y no hice nada en especial, sino es parte de nuestra existencia, aunque a veces parece, deja la sensación siempre a uno que dice, no sé, que toqué algo que no debía, porque pasan cosas, pero bueno, no, en mi realidad ha sido así todo desde pequeño, ¿no? Muy complicada. Bien, el asunto es que esta familia de aviadores participa de cosas y eventos que después de otro incidente parece similar, pero con un perro, pero con un birrodado, una moto, resultó muerto, fallecido el trabajador que salía de trabajo. Y muy próximo a donde habría sucedido lo del incidente que comentó mi padre, ¿no? Yo saca conclusiones, al igual que a- en cuanto a Peñarol también, en una reunión política por allí, me acerqué a alguien que estaba conversando y dije, ¿y este quién es? Por ejemplo, en un lugar que era Peñarol, el estadio Peñarol, estadio cerrado. Después también expresiones, es decir, arrimarme y decir que alguien dijera, ¿y este quién me lo mandó? Parece falta de respeto, pero también hay que analizar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, decir, Peñarol le dicen mancha. Entonces, digo, pienso, ¿no? Dice, no me llamaron. Entonces, digo, para que vea cómo ubica las cosas sin decirlas directamente, a veces se utilizan esos modos, ¿no? Pero el asunto es que estaba explicando esta familia de aviadores, eh, el padre me preguntaba de por qué se secaban los álamos y eso, y me daba conversación. Y yo lo
que podía haber pensado que también insinuaba por el lado de lo que significa el mármol, es decir, te portás bien, hacer lo que queremos o te va mal, o algo así. No fue claro en eso, pero bueno, podía haber intentado que fuera así. Y eso fue después que me habían robado mucho dinero del banco de ese año, ¿no? Ya que a mí me distraían otras cosas y no quería marcar mucho que tenía dinero, entonces no concurría, porque era un pueblito y yo estaba aquí, ¿bien? Pero igual se sabía, ¿no? Porque ya se había rumoreado de que le robaba dinero a la abuela, la pensión de la abuela. No sé, un disparate, porque yo no estaba acá y que estaba, era mi madre. Y bueno, me fueron preparando cosas, ¿no? Que son manchas en definitiva, ¿no? Ahora lo que iba es que, además de eso, estos aviadores ofrecieron mucho dinero por una parcela, otra parcela de tierra que tenía próximo la patrona, que, que- que le interesaba vender y que podía haber intentado comprar, aunque no salió en ese momento la posibilidad, pero le quedaba próxima a mi padre para trabajar las dos, ¿m? Para aprovechar las dos. Pero ya venía de otra experiencia que lo había convencido de que hiciera otro trabajo en una chacra lejana y tenía que repartirse los días y las horas entre un lugar y el otro. Y en definitiva la cosecha en el otro lugar, que era un viñedo que estaba atendiendo, se la robaron, se fueron robando y así todo un fracaso. Bien, pero vamos al asunto, como es lo que quería más o menos mencionar algunas de las cosas del lugar, algo importante. ¿No? Mi vida y, a fuerza quisieron convertirme en un don nadie porque yo no era don nadie, porque las condiciones me hicieron conocer. ¿Mm? Aunque no se difundiera ni se reconociera, me hicieron conocer mi situación. Entonces, siendo niño, ¿Mm? ya era bastante famoso por las cosas que me sucedían. Y eso trajo personas interesadas, personas importantes que intentaban eh, ayudar un poco humanitario, pero no se podía, porque enseguida me tomaron de rehén. Sabe cómo es esto, ahora se conoce y se evidencia muchísimo más en estos últimos años. Por aquellos años era también una cuestión de pugna y cuidado y mucha discreción en las cosas y quienes andaban en búsqueda de oportunidades. ¿Sí? Por eso fue la familia, parte de la familia tomó decisiones equivocadas y todavía hoy las próximas generaciones se fueron tomando decisiones equivocadas. El asunto es que se ha tornado también al difundirse internacionalmente, llegaron, por ejemplo, ¿cómo puedo explicar lo que alguna vez dije de las estrellas? Yo simplifico mucho, ¿no? Voy a poner estrellas cantantes, las cantantes. En algún momento optaron por promocionar algunas cantantes y generosamente, pero con una condición, de comprometerlas socialmente a algo. No, esto no sé si lo van a reconocer porque después eso entró en los conflictos, por lo tanto se puso peor, malo y peor todo esto. ¿Mm? Pero las formas de asistencia o beneficencia o asistencia sin hacerla mucha propaganda o difusión. Se hacía discretamente y eso intentaban. Entonces condicionaban a eso. Por lo tanto, yo dispuse, conté con desconocidas que iban en carrera de fama, que además se encargaban de mí, era responsable de mí, de alguna manera, de ver que a mí se me fuera bien. O sea que utilizaban esos modos discretos. ¿Bien? Y también podía haber sido algún jugador de fútbol, dice algunos, que algunos enseguida dicen, pero eso es corrupción. No es corrupción. Si hay un jugador de fútbol que es comprado para jugar en Europa y tiene un determinado arreglo contrato, pero además le surgen otros para hacer comercial o lo que sea.
si esos comerciales le pidieran que traficara, no sé, que entregara dinero, ¿m? Alejado de lo que son el ordeñe o el mangazo, el manguear, para evitar eso, para evitar que se manguee, y no por miserable ni por tacaño, ¿no? Es porque se financian cosas que no se quiere cuando se cede a estos mangueros. Me sucede a mí acá, prefiero ser pobre antes que mover la industria del dinero porque estoy financiando cosas que no, y ni hablar de lo que tiene que ver con mi figura y la reputación, ¿no? Y el hacer bien las cosas y no llevar cosas negativas, ¿no? Bueno, entonces para evitar eso se hace en forma discreta y a veces parece que se trafica, pero en realidad es para evitar lo que a veces parece bastante institucionalizado, que son las formas de mangas. ¿Bien? Y eso, al evitar, primero, que fuera una persona, vamos a decir, en estos días creo que otra vez está escuchándose que Bill Gates está haciendo donaciones. Es Bill Gates una persona. O sea, todo el mundo de mangueadores, ¿m? No va a atacar a Bill Gates. Es mala esa posición. Entonces, para evitar eso, la idea de distribuir el compromiso, como habría sucedido alguna vez, entre promocionados, ya sea por carrera artística o por lo que fuera, una porción de compromiso, es decir, como una demostración de fe de ocuparse de algo, a eso era bueno, pues ya no era solo atacar a una persona, sino que distribuirla y generar ciertos límites, ¿no? Porque a Miguel le pedimos millones, pero si es una estrella le pedimos miles, porque no tiene la solvencia de Bill Gates. ¿Entiende? Porque así se piensa. ¿Bien? Ahora resulta que después todo eso trajo cosas negativas, la convirtieron en chanchitas y en chanchitas que había que quebrar y retirarle las monedas y demás cosas. Por lo tanto, se complicó bastante de aquellas ideas hasta la actualidad. No sé si se reconocerá por eso mismo, porque ha dejado lesiones muy y heridas y cicatrices muchas, ¿no? Eh, También acá las perritas, por ejemplo, llamarle perrita es común y acá lo estarían haciendo indirectamente. Como indirectamente también están utilizando y provocando para que yo repudie, y al repudiar son figuras y aspectos, razas y etnias que están acá entremezcladas, pero que a los de otra ubicación, los que me estén ayudando y solidarios, a veces pueden identificarse, ya sea por negrito, por rubio, por blanco. Y eso es una maniobra de guerra, lo que le hicieron en Irak, ¿no? Que se escudaban tras los rasgos de uno secuestrado, o vaya a saber de dónde habían sacado, ¿no? Para viajar rápido en sus vehículos, acarreando municiones o lo que fuera. ¿Sí? ¿Para qué? Para que quien lo estuviera combatiendo viera a qué le disparaba, que también le disparaba y abatía a uno semejante. Esas son cosas malas que se hacen y en este lugar está todo aplicado y muy desarrollado, ¿no? Bien, entonces esa sería parte de la verdad. Eso ya sabe que además las otras señales que van apuntando a la plaza, que es como una arena o algo, o un molino o algo muy, muy, muy incierto, que además por ahí están los fiados, todos desfiados, alrededor de los que son terratenientes, por ejemplo, alrededor de la plaza. Bueno, esas son las figuras. Yo simplifico mucho, ¿no? Pero más o menos ahí. Y la forma de aludir es eso. Ahora noté lo de mi hija y las consecuencias, ¿no? Y cuánto utilizaron para significar cosas, ¿no? ¿Mm? La, la muelmo a mostrar. Estos colores estaban en la coronaria, que justamente aparece en la alusión reciente, ¿no? Coronavirus y demás, pero aparece alusiones, aparece un dominio, aparece alusiones de control de cosas o comunicaciones al respecto que vaya a saber qué consecuencia tiene, porque hay
cruce de deudas y cobranzas, ¿no? Pero bueno, esto es notorio. Los vascos y los fiados, estar de fiado y todo eso, ¿no? Eso es muy malísimo porque es el colmo de lo despótico y se manifiesta de otra manera que son las impunidades, por ejemplo, hacer diferenciaciones. Las fernandeadas, por ejemplo, de una manera a mí me dice que soy italiano, pero acá los italianos me están perjudicando también. Para que me sucedan estas cosas alguien diría, y tiene que ser importante, de alguna manera lo soy, hay varios modos de reconocer, y algunos parecen no ser reconocimiento humano, pero bueno, pues existe, y ya lo he tratado de explicárselo, cómo funciona, al igual que le explico en los grandes terremotos, hay presencia, como aquí hay presencia, le estoy contando todo lo que ha sido en mi vida, las partes oscuras que difícilmente se reconozcan, todo ha sucedido y sigue sucediendo. Y siempre están los espíritus, los ángeles, la guarda, como quiera llamarle, están en todos lados y siempre van a manifestar la naturaleza profunda, manifestándose, está en todos lados. Así que donde están las tragedias van a aparecer también. El tema es si qué queremos hacer del mundo, si siempre va a salir crítica, por qué permite esto, pero cuánto merecemos y por qué ha de tener funcionamiento de cosas que deberíamos tener precaución en estar, en permanecer y manejar algunas cosas que son capacidades y potencias de cosas, ¿no? Bueno, espero que esto les sirva, que pasen bien.